Buenas noches y buenos días, queridos amigos, estudiantes y simpatizantes del esoterismo en general. Les saluda Frater Catus. Como habíamos prometido en un episodio anterior, vamos a continuar con nuestras disertaciones en el capítulo 2 del libro El aprendiz y sus misterios del doctor Jorge Adón. Y esta va a ser una primera parte de esta entrega, ya que el capítulo 2 es bastante extenso. Por cierto, se titula Historia de la masonería y en los trabajos de esta noche vamos a revisar tanto la historia material como la historia simbólica y mística de la orden. Entonces, en el numeral 11 del libro dice el doctor Adón: otro problema que ocupa la mente de los masones y preocupa a los historiadores y a las religiones es el origen de la masonería. Para los masones, la historia de la fraternidad se pierde en la noche del pasado. Otros, con lenguaje simbólico, dicen que Dios o el gran arquitecto del universo inició a Adán en el paraíso, en la masonería. Cuando los enemigos de la orden oyen estas palabras simbólicas, ríen a gusto, como rió Voltaire cuando descubrió que la palabra querubín significaba toro y que este querubín o toro guardaba la puerta del paraíso con una espada de fuego. Numeral 11. Bastante sustancioso. Vamos a empezar con una breve historia de la masonería, bastante resumida, y luego nos vamos a ir expandiendo poco a poco. Em, bueno, la historia en sí de la orden comienza con los canteros durante la Edad Media. Fue entonces cuando los gremios establecieron una serie de apretones de manos, contraseñas y otros símbolos secretos para proteger sus secretos comerciales y probar sus credenciales. Pues a partir de ahí, muchos de estos primeros masones se organizaron en logias para cuidarse uno a otro y a sus familias en caso de lesiones o muerte. Ya para el siglo XVII, ya estas logias se habían transformado de grupos de albañiles en lo que se llegó a llamar masones especulativos. Los miembros de estas logias, pues llamadas masones, se reunían para aprender una serie de enseñanzas intelectuales, artísticas, científicas, místicas, etcétera. Ya para 1717, 4 de estas logias se unieron en Londres para formar la primera gran logia del mundo. Los masones eventualmente formaron grandes logias en Irlanda y Escocia, luego en el resto de Europa, y en poco tiempo ya habían establecido logias en todo el mundo. Vamos a hacer un repaso un poco más extendido acerca de la historia de la orden. Lo que es la masonería moderna, en contra de lo que habitualmente se cree y se escribe, no nace en 1717. Varios años, primero al decaer los secretos gremiales, las logias, como hemos visto, habían dejado casi completamente de estar compuestas por albañiles para recibir en ellas a intelectuales, burgueses, comerciantes y profesionales libres, los cuales habían constituido en ellas verdaderos foros de debate filosófico. Su interés pues había sido la búsqueda racional de una siempre poco alcanzable verdad absoluta. El camino para llegar a ella se realizaba partiendo de un afán de perfeccionamiento intelectual, moral, social, transformando la idea de los constructores de catedrales que buscaban el esplendor y la belleza perfecta en sus edificaciones, en hacer un edificio interior perfecto, un hombre nuevo, lleno de nobles aspiraciones que crease un templo digno para el alma. Esta idea, perfectamente compatible con la moral y la ética cristiana, no era muy distinta de la admonición de Pablo en la Biblia que decía a los primeros cristianos revestidos del nuevo hombre. Además, sobre la idea filosófica, primaba la creencia en un Dios como fuente superior de sabiduría y de espiritualidad que, conforme a los orígenes de la orden masónica, se denominaba gran arquitecto del universo
y a todos cuantos ingresaran en ella se les exigía esta profesión de fe de manera absoluta. Ya para 1717, cuando la masonería se transforma plenamente en una hermandad mística y filosófica perfectamente reglamentada, los pastores protestantes John de Williers y James Anderson redactan lo que son las constituciones de la nueva masonería especulativa y reuniría a las 4 principales logias londinenses que celebraban sus sesiones en las conocidas tabernas La Oca y la Parrilla, La Corona, El Manzano y El Cubilete y las Uvas, para establecer en una asamblea general solemnemente la reglamentación que debería de regir en lo sucesivo a las agrupaciones de masones. De esta primera reagrupación nace la Gran Logia de Inglaterra, que va a llegar a ser la matriz de la llamada masonería regular, corporación que alcanzó tal prestigio y que a partir de entonces será ella quien reconozca y legitime a todas las demás logias en cualquier parte del mundo que sigan el llamado rito escocés antiguo y aceptado, u otras variantes del mismo, pero siempre bajo su estricta obediencia y reconocimiento, pasando las que no cumpla con las directrices de esta gran logia a formar lo que ha dado en llamarse masonería irregular. Pues siguiendo el orden establecido en las constituciones de Anderson y de Williers y liquidada definitivamente la masonería operativa de los albañiles medievales, se pretende ahora comprometer al Freemason, o sea, al albañil libre, en el constructor de ese nuevo templo simbólico e interior de amor y de fraternidad basado en la sabiduría, la fuerza y la belleza, que vienen a ser los 3 pilares o las 3 luces de la fraternidad masónica, y estas 3 columnas simbólicas se traducirán en libertad, igualdad y fraternidad, las cuales acabarán siendo a los finales del siglo XVIII el lema de la Revolución Francesa, que las adoptó como creación suya, aunque la realidad es que son muy anteriores a 1789. Ahora, vamos a retroceder un poco a lo que es lo que nos pertenece ahorita en numeral 11. Dice el doctor Adón de que la historia de la masonería preocupa a los historiadores y a las religiones. Honestamente no les debería de preocupar. Y me voy a adelantar a lo que vamos a revisar en un momento, pero vean, no importa el origen histórico de la masonería, no importa cuántas veces la masonería surge en la tierra en sus diferentes ritos y ceremonias y grados, no importa cuántas veces surja la masonería, si la masonería no surge en el corazón de los masones, no importa. Al final, pues, sus liturgias no son otra cosa que una letra muerta si el masón no logra que la orden nazca en su corazón para poder él nacer en la orden. Es un concepto bastante filosófico, bastante profundo, porque no debería preocuparnos que si los masones vinieron de Egipto, que si los masones vinieron de la Atlántida, de la Lemuria, que si fueron dos constructores medievales, si fueron infiltrados después por los masones aceptados, por los intelectuales, no. En realidad lo que nos debería de importar es que la orden, que la masonería, que el egregor masónico, que la luz en material nazca en el corazón del masón. Esa es la parte más importante. Habla el doctor Adoma acerca de lo que yo le llamo el romanticismo de la orden, acerca de Dios, el gran arquitecto del universo, iniciando a Adán en el paraíso. Eh, no cabe la figura de una masonería atea, de una masonería deísta, porque el masón sin Dios está incompleto. Y prueba de ello es de que hay un origen de la masonería gracias al catolicismo. Los constructores
eran empleados prácticamente de la Iglesia Católica, construyendo iglesias. Se le debe mucho a la Iglesia Católica que la masonería tomara la forma que tiene ahora. Entonces, es una masonería judeocristiana. Sus doctrinas involucran mucho las doctrinas tanto del judaísmo como de la cábala y del cristianismo, y también de la parte oculta del cristianismo o la parte esotérica que es el gnosticismo. Entonces, esto lo menciona así someramente el doctor Adón cuando menciona esta parte romántica de que Adán fue iniciado por Dios en la masonería mientras estaba en el paraíso. Y lo que quiere decir realmente es de que cuando la masonería está en el corazón del masón, el masón va a estar en un estado paradisíaco y es semejante a Adán. Entonces, el masón que está en ese estado de conciencia puede considerarse que está siendo iniciado directamente por Dios. Un concepto bastante interesante, muy místico y propio de los estudios rosacruces que poseía el doctor Adorno en esa época. Em, Se menciona una frase en particular en el numeral 11, eh, que el origen de la orden se pierde en la noche del pasado. También se le conoce como la noche de los tiempos. Y vamos a hablar un poquito acerca de qué es la noche de los tiempos para que tenga sentido lo que dice el doctor Adón. Entonces, las raíces de la masonería se dice que se hunden en la noche de los tiempos porque los gremios de constructores no son exclusivos de la Edad Media, sino que incluso en civilizaciones antiguas como el antiguo Egipto, pues los constructores de las pirámides, los templos, los palacios, de inmensos edificios, tumbas, sarcófagos, eran también gremios de asociados cuyo vértice era el propio faraón. Ese era su gran maestro. Igual cabe decir de los clásicos griegos, romanos, con sus construcciones civiles, acueductos, templos, plazas, mercados, etcétera, pues eran organizadas por asociaciones de constructores, eran organizadas por masones operativos, protegidos por los nobles e incluso por el propio Estado, que gozaban de los privilegios que les suponía su oficio y gozaban de un alto respeto y de un alto estima por la sociedad de su tiempo. Así pues, las simbologías masónicas de hoy tienen su raíz en los ritos del antiguo Egipto, en los misterios de Eleusis, en el pitagorismo, en el mitraísmo y sobre todo en los ritos de los primitivos cristianos. Entonces, cuando dice el doctor Adón de que el origen de la orden se pierde en la noche de los tiempos, lo que está diciendo es de que la orden no tiene realmente un origen moderno, sino que la masonería no es otra cosa que una guardiana de diferentes tradiciones. Lo vamos a ver más adelante en este episodio. Y que la masonería no es otra cosa que una orden ecléctica. Y lo vamos a demostrar. Que se fue formando por diferentes ideas, por diferentes doctrinas, en un solo cúmulo de enseñanzas simbólicas y alegóricas. Entonces, como todo esto de, requiere de una base, de un estudio previo, el que lo oye por primera vez le causa gracia, se ríe. Y de esto es lo que habla el doctor Adam, dando un ejemplo que dice que Voltaire se rió cuando descubrió que la palabra querubín significaba toro y que un toro es el que guardaba la puerta del Edén con una espada de fuego. Entonces, para que esta analogía tenga sentido, vamos a comentar un poquito acerca de Voltaire. ¿Quién era Voltaire? Pues él era un famoso escritor, filósofo y pensador francés que vivió en el siglo XVIII, ¿verdad?
Él nace un 21 de noviembre de 1694, París, Francia. Es considerado como uno de los principales representantes del movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Voltaire se convirtió en una de las figuras más destacadas de la Ilustración. Su obra abarcó diversos géneros literarios, incluyendo ensayos, novelas, dramas, poemas. Es conocido por su estilo irónico, satírico, así como por su defensa de la libertad de expresión y la tolerancia religiosa. Fue un crítico feroz de la intolerancia y la injusticia, perdón, y utilizó su escritura para denunciar abusos de poder y promover la razón y la justicia. Una de las obras más conocidas de Voltaire es Cándido, de 1759, una novela satírica que critica la teodicea, es decir, la idea de que Dios es perfecto y sin embargo permite el sufrimiento y el mal en el mundo. En esta obra Voltaire utiliza la ironía y la sátira para cuestionar las convicciones religiosas y filosóficas de su tiempo. Entonces, esto es bien importante mencionarlo. No hay un registro histórico que respalde la afirmación del doctor Adorno de que Voltaire se rió al darse cuenta de que querubín significaba toro. Es posible de que esto sea una anécdota, una interpretación ficticia, ¿verdad? Entonces aquí vemos de que el doctor Adorno posiblemente utilizaba a Voltaire como recurso literario, ya que él era un sátiro que le gustaba criticar la idea de un Dios perfecto que permite esto o aquello, utilizando como método de narración la ironía, ¿verdad? Para hasta cierto punto burlarse de las convicciones religiosas, algo de que hasta cierto punto no es 100% correcto, porque si se interpreta la tradición cristiana, la Biblia, a la letra muerta, es un Dios cruel e inmisericordia. Pero es una tradición que está velada por símbolos, alegorías, etcétera. No se supone que las masas la entiendan. Fue escrito por y para iniciados. Entonces, cuando se lea la letra muerta, resulta un relato hasta estúpido, digamos. Entonces, aquí vemos que el doctor Adam utiliza a Voltaire como recurso literario, perdón, porque siendo él uno de los principales representantes de la Ilustración, que fue un movimiento filosófico que encontró amplio espacio de discusión entre las filas de la masonería, y pues habiendo sido Voltaire iniciado masón el 7 de abril de 1778 como miembro de la logia masónica Las Nueve Hermanas en París, Francia, pues Voltaire vendría a representar al masón ignorante que se ríe de lo que no conoce y que al comportarse de esa manera se convierte de inmediato en enemigo inconsciente de la orden. Ahora, para que tenga sentido el relato del querubín, vamos a mencionar un poquito, a develar lo que es un querubín, la espada, el paraíso, para saber si es algo de lo que hay que reírse o es algo de lo que hay que tener cierto respeto y veneración, ¿verdad? Entonces, según el relato hebreo, los querubines son seres celestiales, ¿verdad? Y desempeñan un papel importante en las creencias judías. Se les describe como criaturas aladas y majestuosas, con múltiples caras, cuerpos humanoides. Su apariencia es descrita en diferentes formas a lo largo de la Biblia, pero uno de los relatos más conocidos los relaciona con la figura de un toro. El pasaje bíblico que menciona la conexión entre los querubines y el toro se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, en el Antiguo Testamento. Ezequiel tuvo una visión en la cual describe una serie de seres sobrenaturales en el cielo y utiliza la imagen del toro como una de las formas en las que aparecen los querubines.
Ezequiel describe a los querubines como seres de apariencia humana, pero con cuatro caras, una de hombre, una de león, una de toro y una de águila. También menciona que cada querubín tenía cuatro alas, un par de alas extendidas hacia arriba y tocándose entre sí, y otro par cubriendo su cuerpo. Además, los querubines se movían con ruedas debajo de ellos, lo que añadía aún más misterio a la descripción. En la visión de Ezequiel, los querubines son representados como los guardianes del trono de Dios, colocados cerca de su presencia divina. Su presencia está asociada con la santidad y la gloria de Dios. La conexión con el toro se interpreta como una representación simbólica de la fortaleza, la majestuosidad y el poder divino. Entonces es importante tener en cuenta que la figura de los querubines también aparece en otros relatos y pasajes bíblicos, como el relato del jardín de Edén, donde se menciona que los querubines fueron colocados por Dios para custodiar el árbol de la vida y el camino hacia él. Entonces, en resumen, según el relato hebreo, los querubines son seres celestiales descritos como criaturas aladas con múltiples caras, y en una de las descripciones se les relaciona con la figura de un toro. Su papel principal es el de ser guardianes de la presencia divina, y su apariencia está asociada con la santidad y el poder de Dios. Entonces, con un estudio más profundo y teniendo en cuenta que el cristianismo toma al judaísmo como un préstamo cultural, el cristiano no está en la posición de hacer interpretaciones propias del Antiguo Testamento, mucho menos de la Torá, sino que tiene que ir a la fuente directa, que es el judaísmo, y beber de esa agua. E inclusive, no siendo suficiente, tiene que beber en las aguas de la Cábala para entender la rica simbología y la profundidad de la enseñanza. Entonces, cuando viene Adón y dice que Voltaire se rió de los querubines, lo que está afirmando es que es un masón sin estudio, que es un masón que no profundiza, que es un masón que se declara enemigo de la religión cuando hasta cierto punto ha jurado defenderla. No puede un masón reírse de lo que no conoce. Un masón debe ser un signo de interrogación ambulante. Debe especular, buscar la verdad. Y no solo buscarla, porque se puede morir uno en el intento buscándola, sino encontrando cierta verdad y poniéndola en práctica. Bien importante. Bueno, vamos a continuar con lo que es el numeral 12, ¿verdad? Continúa el doctor Adom en su libro, dice, la masonería tiene una historia profana y otra iniciática, es decir, un aspecto exterior y otro interior, como todas las religiones. La parte exterior es para los profanos, mientras que la interior es para los iniciados, que están maduros para recibirla. La parte mística de mixto, secreto, mudo, es esencialmente iniciática, o sea, cuando la conciencia alcanza su desarrollo y puede entender el misterio, reconocerlo, sentirlo y realizarlo. Entonces, mire qué interesante. Viene el doctor Adom y dice que la masonería tiene una parte exterior para los profanos. O sea que dentro de la masonería hay profanos. Suena feo. Y la parte más graciosa es de que esta parte exterior de la masonería no son otra cosa que sus grados, sus medallas, sus múltiples exaltaciones, sus viajes por el mundo, buscando reconocimiento de otras logias de otros países. Esa es la parte exterior de la masonería. Y esa es la porción menor,
con la que se quedan aquellos que realmente no han recibido la iniciación masónica en su corazón, que tampoco están viviendo la enseñanza masónica, que tampoco están viviendo la iniciación masónica en su día a día, se quedan con la parte profana, con la parte exterior, con la porción menor, y son felices con sus múltiples mandiles de color, con sus bandas, con sus gorritos. Son felices con eso. No les interesa otro tipo de avance. Ya no digamos el avance intelectual, porque hay que aceptar lo que la mayoría de los masones son enciclopedias andantes, pero estamos hablando de un avance espiritual, tener un conocimiento vívido, experimental de la divinidad. No les interesa. Se quedaron con la porción menor. Después dice Adam que la parte interior de la masonería es para los iniciados, que están maduros para recibirla. O sea, la masonería tiene una porción menor, una parte exterior y hay una parte interior. Y como decía la Blavatsky, esto es para los pocos, porque de por sí son muy pocos los que se inician y de esos muy pocos hay otros poquísimos que les va a interesar la porción mayor, la parte interior. Son muy, muy pocos los que están maduros para recibirla. Y a esta parte interior, Adón le llama la parte mística. Y le llama que esto es mixto, es secreto y es mudo. Y dice que para poder recibirla, la conciencia necesita alcanzar cierto desarrollo para poder entender el misterio, para poder reconocerlo, sentirlo y realizarlo. Entonces, como mencionamos anteriormente, la afirmación de que Adán fue el primer masón se basa en una tradición legendaria, simbólica dentro de la masonería. No, obviamente no tiene un fundamento histórico, no tiene un fundamento bíblico, ¿verdad? Eh, Estamos haciendo ciertas disertaciones de lo que es la historia profana, la historia iniciática. Dentro de la masonería se emplean muchas figuras, eventos bíblicos, tanto de manera simbólica para transmitir enseñanzas morales y filosóficas. Según algunas interpretaciones masónicas, se considera a Adán como el primer ser humano creado por Dios y que se le atribuyen eh, ciertos poderes, ciertos atributos, simbolismos relacionados con los ideales masónicos. La figura de Adán en la masonería simboliza la idea de un ser humano en búsqueda de la sabiduría, la virtud y el conocimiento. Se le atribuye la construcción simbólica de la primera logia en el jardín del Edén, donde la logia representa un lugar de aprendizaje y desarrollo personal. Se considera que Adán buscaba la perfección moral y espiritual, así como la comprensión de los secretos divinos. Esto es bien importante, porque cuando habla Adón de que la parte interior de la masonería, que está destinada para los iniciados, para los que están maduros de recibirla, para los que tienen cierto grado de conciencia despierta, para entender el misterio. ¿A qué misterio se refiere? Esta es una pregunta muy importante. Se refiere al misterio de los secretos divinos. Entonces, el mundo de arriba o el mundo interior tiene secretos. Y el mundo de abajo, mundo exterior, también tiene secretos y tiene misterios. Y pudieran ser del masón si lo quisiera. Entonces, es importante tener en cuenta que estas interpretaciones y simbolismos masónicos son específicos de la tradición y la filosofía de la masonería. No tienen una base histórica o religiosa comprobada, esto es bien importante.
La masonería utiliza narrativas, símbolos de diversas fuentes, incluidos textos religiosos como la Biblia, para transmitir sus enseñanzas y promover una búsqueda personal de la verdad y la moralidad. En resumen, la afirmación de que Adán fue el primer masón se basa en una interpretación simbólica y legendaria dentro de la orden, que no tiene respaldo histórico bíblico y es parte de una tradición simbólica masónica que busca transmitir una enseñanza filosófica a través de figuras y eventos bíblicos. Ya que Adón toca el tema del misticismo, vamos a hablar qué es misticismo, porque tanto a nivel de la masonería como a nivel de las escuelas Rosacruces, todavía hay dudas de los miembros, siempre por falta de estudio y por falta de reflexión acerca de qué es el misticismo. Entonces vamos a hablar qué es el misticismo. Vea, el misticismo es una experiencia, es una vivencia y es una forma de búsqueda espiritual. Involucra una conexión directa e íntima con lo divino, lo trascendental o lo sagrado. Es una búsqueda personal y subjetiva que va más allá de los límites de la razón y de la experiencia sensorial. Ahora, esta parte es muy importante porque el místico busca una vía directa, una conexión directa. ¿A qué se refiere con que el místico busca una conexión directa? El místico no está buscando intermediarios, el místico no está buscando sacerdotes, el místico no está buscando maestros, el místico no está en búsqueda de ceremonias, de grados, de esas ilusiones. El místico está buscando un puente que lo lleve a Dios para que le revele directamente los secretos y los misterios de arriba y de abajo. Ese es el místico. Eso es un místico. El que quiere tener una conexión directa con la divinidad sin intermediarios. Entonces, el término en sí proviene de la palabra griega místicos, que significa cerrado a la vista o secreto. En muchas tradiciones religiosas y filosóficas, el misticismo está asociado con el acceso a un conocimiento profundo y oculto, así como una experiencia de comunicación directa con lo divino. El misticismo se encuentra en diversas tradiciones religiosas como el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, el sufismo, entre otros. Sin embargo, también puede ser una experiencia espiritual independiente de la afiliación religiosa. El místico no necesariamente es religioso, pero sí es extremadamente espiritual, porque conoce a la divinidad de primera mano, la ha experimentado. No es que se la contaron, no es que lo leyó, lo experimenta. En el misticismo, la búsqueda espiritual se realiza a través de prácticas como la meditación, la contemplación, la oración, el ayuno y la introspección. Aquí cabe preguntarse que si la masonería se le revela a los místicos, ¿por qué es que los masones no conocen realmente el corazón de la masonería, ni sus misterios, ni sus secretos? ¿Por qué? Porque el masón no practica la meditación, el masón no contempla, el masón no ora, el masón no ayuna, el masón no hace introspección personal, que son los métodos para devastar la piedra bruta. Entonces cabría preguntarse de qué forma es que el masón espera recibir los misterios que cree estar recibiendo a través de muchas inútiles exaltaciones, que no importa cuántas veces se le otorguen diplomas ni cuántas veces las pague,
no está obteniendo un conocimiento directo de la divinidad, ni está creciendo como persona. Los místicos a menudo describen su experiencia como una sensación de unidad, éxtasis, iluminación o comunión con lo sagrado. Sienten una fusión con la realidad divina y una disolución de los límites del yo individual. Es importante destacar que el misticismo no se limita a la esfera religiosa, ya que también puede tener un enfoque más amplio en la búsqueda de un sentido de conexión y plenitud en la vida, independientemente de las creencias religiosas específicas. En resumen, el misticismo es una experiencia, es una vivencia, es una búsqueda personal, espiritual, que implica una conexión directa e íntima con lo divino, con Dios. Es una experiencia personal, puede ser subjetiva, al inicio puede ser poco comprendida por el místico mismo, porque va más allá de los límites de la razón y se realiza a través de prácticas espirituales como las que hemos mencionado anteriormente. Entonces, siempre en el numeral 12 continúa diciendo Adón: los profanos que están fuera del templo tienen diferentes religiones, dogmas y enseñanzas. Sin embargo, para los iniciados no puede existir sino una sola y única religión, la religión universal de la verdad, que abarca en su seno la ciencia y la filosofía, de manera que la doctrina interior es diferente de la exterior. Entonces, vamos a tocar ahora el tema de lo que es la religión universal de la verdad. Y vamos a empezar mencionando cuál es el lema de la teosofía, que es la escuela que fundó doña Elena Blavatsky. Dice: no hay religión más elevada que la verdad. Entonces, ¿por qué menciona Adón esto? Que solo existe una única religión, la religión universal de la verdad. Bueno, tomemos en cuenta de dónde viene Adón. Adón fue estudiante de la FRA, la Fraternidad Rosacruz Antigua, y su fundador, el doctor Arnold Klumheller, en las revistas de la FRA habían bastantes artículos teosóficos. En la FRA se estudiaba mucho la teosofía de la Blavatsky y también se estudiaba mucho, a pesar de ser una escuela Rosacruz propia de Krumheller, se estudiaba mucho lo que son las doctrinas rosacruces de Max Hendel, que es el fundador de la Fraternidad Rosacruz. Entonces, para poder entender a qué se refiere Adón con la religión universal de la verdad, hay que empezar estudiando un poquito lo que es la teosofía. Entonces, de eso vamos a tocar ahorita, para que tenga sentido. Entonces, la relación entre la teosofía y la religión universal de la verdad es estrecha, ya que la teosofía puede considerarse como la base filosófica y espiritual de la religión universal de la verdad. La teosofía es un movimiento filosófico y espiritual que se originó a finales del siglo XIX. Fue fundado por Elena Petrovna Blavatsky, Henry Steele Olcott y otros. La teosofía busca explorar la naturaleza última de la realidad, la divinidad y el propósito de la existencia humana a través de la investigación de diversas tradiciones espirituales, filosóficas y científicas. La religión universal de la verdad, por otro lado, es una concepción más práctica y aplicada a los principios teosóficos. Busca establecer una religión que incorpore los aspectos esenciales y universales de todas las tradiciones religiosas y filosóficas, fomentando así la unidad espiritual y la fraternidad humana.
La religión universal de la verdad se basa en la premisa de que todas las religiones y filosofías contienen aspectos de verdad y sabiduría y que hay una esencia común subyacente a todas ellas. Busca superar las divisiones religiosas y promover una comprensión más amplia y tolerante de la espiritualidad, enfatizando los principios de amor, compasión, sabiduría y de la búsqueda de la verdad. En términos prácticos, la religión universal de la verdad busca promover la práctica de la virtud, el estudio de las enseñanzas espirituales y la aplicación de principios éticos en la vida diaria. También fomenta la unidad y la colaboración entre las personas de diferentes tradiciones religiosas y filosóficas. Es importante destacar que la teosofía y la religión universal de la verdad no se adhieren a una doctrina religiosa específica, ni buscan reemplazar o desacreditar las religiones establecidas. Más bien, ofrecen una perspectiva amplia y sinérgica de la espiritualidad y el conocimiento, invitando a las personas a explorar y comprender diferentes tradiciones para encontrar su propio camino hacia la verdad. En resumen, la teosofía proporciona los fundamentos filosóficos y espirituales para la religión universal de la verdad, que busca promover la unidad espiritual y la fraternidad humana a través de la integración de las enseñanzas y los principios universales de todas las tradiciones religiosas y filosóficas. Y aquí voy a cerrar el punto 12 diciendo que quien quiera entender el simbolismo masónico y quien quiera entender a profundidad las enseñanzas de su escuela Rosacruz, tiene que forzosamente beber de las aguas de la teosofía. Tiene que forzosamente estudiar y meditar en lo que plantea Elena Blavatsky en los 6 tomos de Isis sin velo y en los 6 tomos de la doctrina secreta. Si no lo hace así, no ha comprendido plenamente las doctrinas de la masonería y las doctrinas del rosacrucismo. Nos movemos con el numeral 13. Dice, todas las religiones exotéricas son imperfectas e incompletas. Por tal motivo existen las luchas religiosas. La religión que lucha para subsistir no puede tener la verdad, porque la verdad no necesita el fanatismo para prevalecer, puesto que no todos los hombres tienen la misma evolución. Fue necesario dividir cada religión o establecer en ellas dos partes, una externa y otra interna o secreta. No vamos a hablar de las religiones externas, dado que están al alcance de todos y que todos se creen teólogos para defender su religión, pero debemos levantar el velo de las religiones esotéricas y de sus misterios. Entonces, esto es ciertísimo. Todas las religiones externas están incompletas, pero el practicante religioso ha desarrollado una obediencia ciega a la divinidad y ha desarrollado devoción. En eso le lleva ventaja al estudiante de esoterismo, sea masón, estudiante de Rosacruz, teósofo, magia del caos, de lo que sea. Al estudiante de esoterismo le hace harta falta desarrollar la devoción por la divinidad. El religioso sí tiene devoción. Entonces, lo ideal sería que cuando se llega a conocer una escuela iniciática como la masonería o la escuela iniciática que sea, que no se reniegue de la religión. Porque, por ejemplo, llegan a la masonería, obtienen conocimiento, se endiosan
y hacen burla de la religión, como era el caso que planteamos anteriormente de Voltaire y el toro resguardando las puertas del Edén. Entonces, ¿qué necesidad hay de burlarse de la religión, de burlarse del religioso que ha desarrollado una devoción y cierto camino espiritual por la divinidad, aunque a tropiezos por falta de conocimiento y a pesar de su ignorancia, está más cerca de Dios que el masón que lleno de conocimientos, pero también lleno de soberbia, se ha olvidado de desarrollar ese respeto por la divinidad, esa, esa adoración, esa veneración. Se ha perdido eso. En los antiguos documentos masónicos se menciona que el masón invocando al Espíritu Santo, a la Virgen María, a Jesús. El masón operativo esencialmente era católico, era creyente, era devoto. Lastimosamente, el masón de esta época no es devoto de nada, está a dos, tres pasos de volverse ateo. Y cree que sabe mucho, pero todavía no llega al conocimiento de la verdad. Y se burla del religioso. Y le llama fanático, cuando él mismo es un fanático de cosas que no entiende, porque está sumergido en el culto exterior de la masonería, porque al no ser místico no conoce los misterios, no conoce la iniciación, ni tiene un contacto directo con la divinidad. Entonces, lo ideal sería que el estudiante de esoterismo, masón, estudiante de Rosacruz, lo que sea, la escuela que sea, entre a una religión, a una que pueda respetar, obviamente, la desarrolle, logre practicar en su comunidad religiosa lo que aprende en la escuela esotérica, obtenga devoción en su religión y que en su escuela iniciática obtenga conocimientos y que los mezcle los dos en una vivencia que le permita acercarse más a la divinidad. Eso sería lo ideal. No que hacen de la masonería una religión. La masonería no es una religión, es una escuela de filosofía, es una escuela de misterios. No necesita que nadie la defienda. Entonces usted puede darse cuenta a qué grado es fanático cuando alguien ajeno a la masonería le dice que la masonería es estúpida o le dice que los masones eh, son brujos y usted se molesta. ¿Por qué se molesta? ¿Será porque usted ya le cedió su identificación personal a una masonería que no comprende? Si usted se enoja ante comentarios negativos de la orden, usted es un fanático. No debería de enojarse, porque quien lo dice no sabe de lo que habla. Y a eso es a lo que se refería el Cristo en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que en su ignorancia atacan, lo hacen precisamente por ignorancia. ¿Por qué se enoja? Porque es fanático. Porque cree que la masonería es una religión. Porque cree que la masonería tiene creencias. Cuando la masonería lo que invita es de que se vivan sus postulados y que se tenga una vivencia directa de lo que plantea. Entonces, si no se molesta en vivir los postulados, en tener una praxis, en conocer los misterios, usted es un creyente. Entonces salió de una iglesia, salió de una religión a la que tilda de fanática, que los tilda de retrógrada,
y se metió a una masonería a obtener nuevas creencias y a volverse otro tipo de fanático. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Entonces, son cosas que se tienen que reflexionar profundamente. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el culto externo y el culto interno para que esto tenga sentido. Lo que es la cara externa de las religiones se refiere a los aspectos visibles y externos de la práctica religiosa. Estos son los aspectos que son públicos y generalmente se conocen por todos. Incluyen rituales, ceremonias, prácticas devocionales, lugares de culto y estructuras organizativas. Los aspectos externos de una religión suelen ser visibles para el público y están destinados a ser compartidos y experimentados por los seguidores y la comunidad religiosa en general. Pueden incluir rituales y ceremonias. Las religiones suelen tener rituales y ceremonias específicas que se llevan a cabo en ocasiones especiales. Estos pueden incluir ritos de paso, celebraciones de festividades religiosas, ceremonias de matrimonio, rituales de adoración y otras prácticas formales. Lugares de culto. Cada religión tiene sus propios lugares de culto como iglesias, mezquitas, sinagogas, templos u otros espacios sagrados. Estos lugares son destinados para la adoración, la oración y la reunión de la comunidad religiosa. Prácticas devocionales. Las prácticas devocionales son expresiones de fe y dedicación personal en una religión. Estas pueden incluir oración, meditación, lectura de textos sagrados, cántico, ayuno y otros actos de devoción. Organización religiosa. Muchas religiones tienen una estructura organizativa con líderes religiosos, clero o figuras autorizadas que guían y administran la comunidad religiosa. Estas organizaciones pueden tener jerarquías, reglas y regulaciones específicas. En contraste, el culto interno o secreto de una religión se refiere a los aspectos esotéricos, místicos o reservados que no son ampliamente conocidos o accesibles para el público en general. Estos aspectos a menudo están destinados a ser experimentados solo por aquellos que están iniciados o tienen un conocimiento profundo de la tradición. Entonces, el culto interno puede incluir enseñanzas esotéricas. Algunas religiones tienen enseñanzas y conocimientos reservados para aquellos que han sido iniciados en niveles más altos de la tradición. Estas enseñanzas pueden ser más místicas, simbólicas o abstractas que las enseñanzas comunes. Prácticas espirituales avanzadas. En el culto interno se pueden enseñar prácticas espirituales más avanzadas que van más allá de las prácticas devocionales comunes. Estas pueden incluir técnicas de meditación, visualizaciones, invocaciones y otras prácticas destinadas a alcanzar un mayor grado de iluminación o experiencia espiritual. Ritos de iniciación. Algunas religiones tienen ritos de iniciación o ceremonias especiales reservadas para aquellos que desean ingresar a niveles más profundos de la tradición. Estos ritos pueden otorgar un estatus especial y conocimientos adicionales a los iniciados. Es importante tener en cuenta que no todas las religiones tienen un culto interno secreto y la naturaleza y el alcance de estos aspectos pueden variar ampliamente entre diferentes tradiciones religiosas. Además, el culto interno generalmente está reservado para aquellos que tienen un compromiso más profundo y un nivel más avanzado de estudio y práctica en la religión en cuestión. A este punto, recomendamos ampliamente el libro La nube sobre el santuario de Karl von Eckartshausen para ahondar más al respecto. En el punto 14 dice, los misterios o secretos fueron conocidos en la historia China, Egipto, Caldea, India, Arabia, etc. Los diferentes pueblos de la tierra tuvieron sus ceremonias,
sus misterios religiosos y sus símbolos divinos. También la religión cristiana, a semejanza de las paganas, tuvo sus misterios. Jesús hablaba al pueblo con parábola y daba a sus discípulos la enseñanza interna o esotérica. Los sacramentos son los símbolos de los misterios revelados por Jesús y fueron practicados en Oriente y Occidente por las religiones anteriores a la del Salvador, que dijo, vine para cumplir la ley, no derogarla. Entonces acá podemos ver que todos los pueblos de la tierra, todos los pueblos de la historia han tenido las mismas oportunidades, cosa que es ampliamente negado por el cristianismo, que piensan de que ciertos pueblos no han tenido la misma oportunidad de conocer a Jesús el Salvador y están tratando de cambiar la cultura y las creencias, por ejemplo, de pueblos orientales, y quieren que tengan una cultura y creencias y prácticas occidentales, cosa que no puede ser así. Todos los pueblos han tenido las mismas oportunidades a lo largo de la historia. Todos han tenido los mismos misterios, todos han tenido las mismas enseñanzas, todos han recibido profetas, todos han recibido avatares, todos han recibido maestros, todos, absolutamente todos han conocido la doctrina secreta, tanto en Oriente como en Occidente. Todos han recibido algún tipo de ceremonia, han recibido misterios religiosos, han recibido símbolos, han recibido alegorías, han recibido mitos. Las religiones han sido, han obtenido, perdón, préstamos culturales de distintos pueblos, han tenido distintas enseñanzas, sus ceremonias están basadas en las enseñanzas de este pueblo o de aquel, son completamente eclécticos, aunque no lo quieran reconocer, y tanto Oriente y Occidente contemplan la misma doctrina y lo único que los separa es un problema de semántica o de conceptualización. Pero la doctrina es exactamente la misma, dando a entender de una vez por todas de que es completamente universal. Entonces continúa el doctor Adón diciendo, esta breve exposición no puede extenderse mucho en la historia profana de la masonería, porque a más de un ser, un tema muy vasto, a más de ser, perdón, un tema muy vasto, ha habido millares de historiadores que se encargaron de este trabajo. Claro, no puede extenderse porque no puede entenderse. Por eso es que se dice, solo el iniciado la entiende, porque el iniciado tiene cierta preparación, tiene cierta base de estudio, cierta base cultural, ya tiene un contacto cósmico, ya es enseñado directamente por los maestros. Entonces, en lo que es la historia profana, la historia exterior, la cáscara de ese huevo cósmico, la masonería no puede ser entendida. Y los historiadores se quedan cortos al respecto. Entonces, vamos a continuar con el punto 15 y dice, las instituciones secretas existieron en todas las épocas y naciones. Las fraternidades más conocidas en la antigüedad fueron los esenios entre los hebreos, los terapeutas en el Alto Egipto, los yogas en la India, las escuelas filosóficas fueron la Vedanta en la India, la pitagórica, la platónica y la ecléctico alejandrina en el occidente helénico. Todas ellas tuvieron sus misterios y todas ellas dieron algo de su enseñanza a la masonería. La escuela pitagórica tiene una relación muy acentuada con la masonería. Los discípulos llamados oyentes eran sometidos a un extenso periodo de noviciado como en el grado de aprendiz, observando un silencio absoluto y prácticas de purificación que los preparaban para la iluminación,
que era cuando se les permitía hablar. La escuela platónica también desempeñó un papel importante en la institución. Nadie entra aquí si no sabe geometría. Era una alusión simbólica a la construcción de sí mismo o al hombre y su evolución. Entonces, como comentábamos en el punto anterior, todas las naciones, todos los pueblos de la tierra en sus diferentes periodos históricos han tenido la enseñanza, han tenido la doctrina secreta. Y el doctor Adam no se limita solo a explicar eso, sino que dice que todas, absolutamente todas, han tenido instituciones secretas. O sea, las escuelas de misterio, las escuelas iniciáticas han existido en toda la época y en todas las naciones. Ninguna queda sin, sin guía, sin luz. Todos lo han tenido. Que se haya perdido, que se haya extraviado, que se hayan callado a los maestros en su momento es distinto. Pero todas han tenido el mismo nivel de oportunidad. Entonces, esto lo vamos a profundizar porque necesito que quede claro, que le quede claro a cualquier masón que la orden masónica es ecléctica. Entonces, el doctor Adón menciona a los esenios, a los hebreos, a los terapeutas, a los yogis. Menciona ciertas escuelas, la Vedanta, la pitagórica, la platónica, la ecléctica. Y dice que todas ellas tuvieron sus misterios y que todas ellas dieron algo de su enseñanza a la masonería. Desde allí, si se puede comprobar de que la masonería tiene enseñanza de esta escuela, la masonería es ecléctica. Y ahí se tumba cualquier duda de que la masonería tenga enseñanzas propias. No las tiene. No las tiene. Jamás las ha tenido. La masonería es una depositaria de misterios antiguos. Y asimismo como existe la reencarnación en las personas, en los individuos, asimismo las escuelas iniciáticas también tienen periodos de cese y de retorno. Y la masonería no es otra cosa, podríamos decirlo así, que la reencarnación de todas estas escuelas que acabamos de mencionar. Y lo vamos a demostrar. Vamos a mencionar cada una de estas escuelas y las enseñanzas que aportaron. Y en este caso, al final de que hagamos esta disertación, nos vamos a preguntar si la masonería actual conserva esta enseñanza y se las está aplicando en este momento. Entonces ya a este punto vamos a hablar brevemente acerca de lo que son las escuelas de misterio. Las escuelas de misterio han existido en diferentes culturas y épocas a lo largo de la historia. Estas escuelas eran instituciones de enseñanza y formación esotérica que se dedicaban a impartir conocimientos y prácticas reservadas a un grupo selecto de iniciados. Aunque hay variaciones entre las diferentes escuelas de misterio, todas tenían en común el objetivo de proporcionar un camino hacia la sabiduría, la transformación espiritual y un mayor entendimiento de la realidad. Entonces, a este punto vamos a ir desglosando poco a poco cada una de las escuelas que le ha aportado a la masonería sus enseñanzas y que le ha aportado también un cuerpo ceremonial. Entonces vamos a empezar con los esenios. Los esenios fueron un grupo religioso y filosófico judío que existió entre el periodo del Segundo Templo en la historia de Israel, aproximadamente entre el siglo II antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Se cree que vivieron principalmente en comunidades ascéticas y se distinguieron por su estilo de vida comunal, su devoción religiosa y sus prácticas espirituales. Los esenios eran conocidos por su enfoque en la pureza ritual,
La observancia estricta de la ley judía y su dedicación a la vida contemplativa. Vivían en comunidades cerradas y practicaban la propiedad comunal, compartiendo sus posesiones y viviendo en un estilo de vida sencillo y austero. La comunidad esenia más famosa y estudiada es la de Qumran, ubicada en las cercanías del Mar Muerto, donde se encontraron los rollos del Mar Muerto en la década de 1940. Estos rollos, que incluyen textos bíblicos, literatura sectaria y documentos comunitarios, proporcionaron una visión única de las creencias y prácticas de los esenios. Se cree que los esenios se involucraron en actividades como la copia y preservación de textos sagrados, la práctica de rituales de purificación, la meditación, la profecía y la expectativa de la llegada del Mesías. También se cree que tuvieron la influencia en la formación y desarrollo del cristianismo primitivo. Aunque los esenios no son mencionados directamente en los textos bíblicos, su existencia y sus enseñanzas se han reconstruido a través de diversas fuentes históricas y los hallazgos arqueológicos en Qumran. Su legado ha dejado una huella significativa en la historia religiosa y espiritual de la época y ha generado un gran interés en los estudios académicos y la comprensión del judaísmo del Segundo Templo. Ahora miremos detenidamente qué es lo que tienen los masones que tenían los esenios, porque los dos son dos grupos históricos y filosóficos que existieron en épocas diferentes y en contextos culturales distintos. Sin embargo, hay ciertas similitudes en ellos en términos de creencias y prácticas. Entonces, están las siguientes. Uno, búsqueda de la sabiduría. Tanto los esenios como los masones han buscado el conocimiento y la sabiduría a través de la educación y la iniciación en sus respectivas tradiciones. Ambos grupos consideraban que el conocimiento era esencial para el desarrollo espiritual y personal. Dos, énfasis en la ética y la moral. Tanto los esenios como los masones han promovido la importancia de la ética y la moral en la vida diaria. Los esenios enfatizaban la pureza y la rectitud moral, mientras que los masones hacen hincapié en la práctica de virtudes como la honestidad, la fraternidad y la justicia. 3. Organización en comunidades cerradas. Tanto los esenios como los masones tenían estructuras comunitarias en las que vivían y trabajaban juntos. Los esenios vivían en comunidades aisladas en el antiguo Israel, mientras que los masones se organizaban en logias y trabajaban en proyectos constructivos en la Europa medieval y moderna. 4. Rituales y ceremonias. Tanto los esenios como los masones tenían rituales y ceremonias que desempeñaban un papel importante en sus prácticas. Los esenios realizaban rituales de purificación y celebraban festividades especiales, mientras que los masones llevaban a cabo ceremonias de iniciación y rituales simbólicos relacionados con la construcción. Es importante tener en cuenta que los esenios eran una comunidad religiosa judía que existió en el período del Segundo Templo en Israel, mientras que los masones son una sociedad fraternal y filosófica que se originó en la Europa medieval y se extendió a nivel mundial. Entonces, ¿hay o no hay préstamos culturales? Claro que lo hay. Entonces, vamos a seguir con el segundo grupo, que son los terapeutas. Déjenme revisar algo por acá, permítanme. Ok, la escuela de los terapeutas, también conocida como eh, terapeutai, fue una comunidad religiosa y filosófica que existió en Egipto durante la época helenística, alrededor del siglo I antes de Cristo al siglo I después de Cristo. Esta escuela se destacó por su enfoque en la espiritualidad, la contemplación y la búsqueda de la sabiduría. Los terapeutas eran una comunidad de hombres y mujeres que vivían en comunidad, dedicándose a la vida contemplativa y a la búsqueda del conocimiento espiritual.
Se cree que eran una secta judía helenística o una fusión de influencias judías y griegas. La información sobre los terapeutas proviene principalmente de un texto llamado Sobre la vida contemplativa, escrito por Filón de Alejandría, un filósofo y escritor judío del siglo I después de Cristo. Según Filón, los terapeutas residían en comunidades cerca del lago Mareotis en Egipto. Los terapeutas practicaban una forma de vida ascética y se dedicaban a la contemplación, el estudio y la oración. Se cree que su principal actividad consistía en la interpretación alegórica y mística de las escrituras sagradas, especialmente los textos del Antiguo Testamento. Además, los terapeutas se reunían en sinagogas especiales los días de reposo, sábado, para estudiar y participar en rituales religiosos. Estos encuentros incluían cantos, oraciones y discusiones teológicas. Se cree que los terapeutas también practicaban rituales de purificación, ayuno y meditación. Su objetivo principal era alcanzar la unión con Dios y la contemplación de la verdad divina. Aunque los detalles exactos de las creencias y prácticas de los terapeutas no están completamente claros debido a la escasez de fuentes, se cree que su enfoque en la vida contemplativa y la búsqueda espiritual los relaciona con otras tradiciones místicas y filosóficas de la época, tanto dentro del judaísmo como en el contexto helenístico más amplio. La escuela de los terapeutas ha despertado interés e investigación debido a su combinación única de influencias judías y helénicas, así como por su enfoque en la vida contemplativa y la búsqueda espiritual que resonaba con las corrientes filosóficas y religiosas de la época. Ok, vamos a revisar entonces lo que son las similitudes entre los terapeutas del Alto Egipto y los masones. Uno, conocimiento y sabiduría. Tanto los terapeutas del Alto Egipto como los masones valoraban el conocimiento y la sabiduría. Los terapeutas egipcios poseían un amplio conocimiento de la anatomía, medicina y técnicas curativas de su época, mientras que los masones han enfatizado tradicionalmente la importancia de la educación y la adquisición de conocimientos en su camino de desarrollo personal. 2. Iniciación y transmisión de conocimientos. Ambos grupos tenían sistemas de iniciación y transmisión de conocimiento dentro de sus respectivas tradiciones. Los terapeutas del Alto Egipto pasaban su sabiduría y habilidades curativas de generación en generación a través de la iniciación y la formación práctica. De manera similar, los masones tienen rituales de iniciación y una estructura jerárquica que se utiliza para transmitir los principios y enseñanzas de la masonería. 3. Uso de símbolos y rituales. Tanto los terapeutas del Alto Egipto como los masones empleaban símbolos y rituales en sus prácticas. Los terapeutas egipcios utilizaban amuletos, símbolos sagrados y ceremonias rituales en su enfoque de curación, mientras que los masones tienen una rica tradición simbólica y realizan ceremonias y rituales en sus logias como parte de una experiencia iniciática. Ok, ahora hablemos de los yogas. Los yogas en la India son prácticas espirituales y filosóficas que se originaron hace miles de años y han sido desarrolladas y transmitidas a lo largo de la historia. Cada una de estas prácticas conocidas como yogas tiene como objetivo ayudar a los individuos a alcanzar la iluminación, la autorrealización y la unión con lo divino. A continuación vamos a describir brevemente algunos de los yogas más conocidos. Hatha Yoga es el sistema más conocido y practicado en Occidente. Se centra en la armonización del cuerpo y la mente a través de posturas físicas y control de la respiración. El Hatha Yoga busca equilibrar las energías opuestas como el sol y la luna y preparar el cuerpo para la meditación. Raya Yoga, también conocido como la yoga real o la yoga de la meditación. El Raya Yoga se basa en los Yoga Sutras de Patanjali. Se enfoca en la meditación y el control de la mente a través de prácticas como el control de los pensamientos y las emociones, la concentración y la contemplación. Karma Yoga. El Karma Yoga se basa en la acción desinteresada y el servicio a los demás.
busca alcanzar la autorrealización a través del servicio y la renuncia a los frutos de la acción. Los practicantes del Karma Yoga buscan purificar su mente y liberarse del ego al trabajar para el bienestar de los demás. Bhakti Yoga es el camino del amor y la devoción hacia lo divino. Los practicantes del Bhakti Yoga expresan su amor y devoción a través de la adoración, la recitación de mantras, el canto de himnos y la contemplación de la forma divina. El objetivo es cultivar una profunda conexión emocional y espiritual con lo divino. Nana Yoga. El Nana Yoga es el camino del conocimiento y la sabiduría. Se centra en la búsqueda de la verdad y la autorrealización a través del estudio de textos sagrados, la reflexión y la discriminación y la indagación profunda en la naturaleza de la realidad y el ser. Esos son solo algunos ejemplos de los yogas más conocidos en la India. Cada uno de ellos ofrece un enfoque diferente para alcanzar la autorrealización y la conexión espiritual y se adaptan a las diferentes disposiciones y personalidades de los buscadores espirituales. La práctica del yoga en cualquiera de sus formas puede ser un camino valioso para el crecimiento personal, el bienestar físico y mental y la exploración espiritual. Ok, entonces miremos cuáles son los aportes que le hace la yoga a la masonería. Uno, búsqueda espiritual. Tanto la yoga como la masonería buscan una conexión más profunda con lo espiritual y lo trascendental. Ambas prácticas fomentan la exploración y el desarrollo de la espiritualidad individual, así como el crecimiento personal y la expansión de la conciencia. Dos, trabajo interior. Tanto la yoga como la masonería enfatizan la importancia del trabajo interior y la autorreflexión. Ambas tradiciones promueven la búsqueda de la verdad y el autoconocimiento a través de la introspección, la meditación y la contemplación. 3. Ética y moralidad. Tanto la yoga como la masonería hacen hincapié en la ética y la moralidad en la vida diaria. Ambas tradiciones instan a sus practicantes a cultivar virtudes como la honestidad, la justicia, la integridad y el respeto hacia los demás. 4. Rituales y simbolismos. Tanto la yoga como la masonería emplean rituales y simbolismo en sus prácticas. La yoga utiliza posturas físicas, técnicas de respiración y mantras, mientras que la masonería tiene sus propios rituales, ceremonias y símbolos que transmiten enseñanzas y valores. 5. Comunidad y fraternidad. Tanto la yoga como la masonería valoran la comunidad y la fraternidad. La yoga puede practicarse de manera individual, pero también hay comunidades y grupos donde se comparten experiencias y conocimientos. De manera similar, la masonería se basa en formación de logias y la creación de una red de hermandad entre sus miembros. Ok, ahora vamos a empezar a revisar lo que son las diferentes escuelas en el orden en que las menciona el doctor Adom. Vamos a empezar con la escuela Vedanta. La escuela Vedanta es una escuela filosófica, una de las más influyentes de la India y está arraigada en los textos sagrados más antiguos de la tradición hindú, conocidos como los Vedas. El término Vedanta se compone de dos palabras sánscritas, Veda, que significa conocimiento, y Anta, que significa final o último. Por lo tanto, el Vedanta se refiere al conocimiento o la sabiduría que se encuentra al final de los Vedas. La escuela Vedanta se basa principalmente en los Upanishads, que son textos filosóficos que exploran la naturaleza última de la realidad, el ser y la relación entre el individuo y lo divino. Los Upanishads son considerados partes de los Vedas y son considerados como la culminación de la sabiduría védica. La enseñanza central de la escuela Vedanta es la no dualidad, que sostiene que la realidad última es una unidad indivisible y que la distinción entre el individuo y lo divino es solo una ilusión. Según el Vedanta, el objetivo de la vida es realizar esta unidad y alcanzar la liberación espiritual a través del conocimiento directo de la verdad última. El filósofo y santo indio Adi Shankara es uno de los principales exponentes de la escuela Vedanta y su interpretación de la no dualidad ha tenido una profunda influencia en la tradición vedántica. Enseñó que Brahman, la realidad última, es la única realidad verdadera y que el mundo fenoménico es una manifestación ilusoria de Brahman.
La realización de esta verdad lleva a la liberación del ciclo de nacimiento y muerte. Además de la corriente principal de la Advaita Vedanta, también existen otras subescuelas dentro de la tradición vedántica, como el Vinishvaita Vedanta, no dualismo cualificado, y el Dvaita Vedanta, dualismo. Estas subescuelas interpretan la relación entre el individuo y lo divino de manera ligeramente diferente, pero todas tienen como objetivo último alcanzar la unión con lo divino y la liberación espiritual. La escuela Vedanta ha sido una fuente de inspiración y guía para muchos buscadores en la India y en todo el mundo. Sus enseñanzas sobre la unidad, la existencia y la naturaleza última de la realidad han influido en diversas tradiciones religiosas y filosóficas y continúan siendo estudiadas y practicadas hoy en día. Ok, revisemos entonces las similitudes entre la escuela Vedanta y la masonería. Uno, búsqueda de la sabiduría y la verdad. Tanto los Upanishads como la masonería tienen una orientación hacia la búsqueda de la sabiduría y la comprensión de la verdad. Los Upanishads son textos filosóficos y espirituales del hinduismo que buscan indagar en la naturaleza última de la realidad y la existencia. Por su parte, la masonería tiene como objetivo fundamental el crecimiento personal y la búsqueda de la verdad a través de la reflexión, el estudio y la práctica de principios éticos y morales. 2. Autoconocimiento y transformación personal. Tanto los Upanishads como la masonería enfatizan la importancia del autoconocimiento y la transformación personal. Los Upanishads invitan a los individuos a explorar su verdadera naturaleza y darse cuenta de su identidad espiritual más allá de las limitaciones del ego. De manera similar, la masonería promueve el autoexamen y la autorreflexión como medio para alcanzar el crecimiento espiritual y moral. 3. Enseñanzas simbólicas. Tanto los Upanishads como la masonería utilizan simbolismo en su enseñanza. Los Upanishads emplean metáforas y alegorías para transmitir conceptos espirituales profundos y trascendentales. De manera similar, la masonería utiliza símbolos y rituales en sus logias para enseñar lecciones morales y filosóficas con el objetivo de fomentar el crecimiento personal y la comprensión de la realidad. 4. Ética y moralidad. Tanto los Upanishads como la masonería hacen hincapié en la ética y la moralidad en la vida diaria. Ambas tradiciones instan a sus seguidores a cultivar virtudes como la honestidad, la justicia, la fraternidad y el servicio desinteresado hacia los demás. Continuamos con la escuela pitagórica. La escuela pitagórica fue una comunidad filosófica y mística fundada por el filósofo griego Pitágoras en el siglo VI a.C. La escuela se estableció en la ciudad de Crotona, en la región de Magna Grecia, en el sur de Italia. Pitágoras y sus seguidores, conocidos como pitagóricos, desarrollaron un sistema filosófico y espiritual basado en principios matemáticos y éticos. Los pitagóricos creían que las matemáticas eran la clave para comprender la naturaleza fundamental del universo y el orden cósmico. Consideraban los números como elementos primordiales que constituían la esencia del mundo. Para ellos los números representaban cualidades y proporciones que se manifestaban tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. La escuela pitagórica promovía un estilo de vida ascético y comunal. Sus miembros vivían en comunidades cerradas, compartiendo sus posesiones y siguiendo reglas estrictas de conducta y disciplina. Practicaban rituales secretos y guardaban silencio sobre sus enseñanzas esotéricas, lo que les otorgaba una reputación mística y misteriosa. Además de sus estudios matemáticos, los pitagóricos también se dedicaban a la contemplación, la música, la astronomía y la ética. Creían en la transmigración del alma y en la idea de la purificación espiritual a través de la búsqueda de la verdad y la virtud. La escuela pitagórica tuvo una gran influencia en el pensamiento griego y posteriormente en la filosofía occidental. Sus enseñanzas sobre la relación entre números y la naturaleza, así como su enfoque en la importancia de la ética y la purificación del alma, sentaron las bases para el desarrollo de la filosofía y la ciencia en Occidente. Aunque la escuela pitagórica no sobrevivió mucho tiempo después de la muerte de Pitágoras, su legado perduró a través de las obras y las enseñanzas de sus seguidores.
Sus ideas y métodos continuaron influyendo en filósofos, matemáticos y científicos a lo largo de los siglos, y aún hoy en día se considera una de las corrientes filosóficas más importantes y fascinantes de la antigua Grecia. Entonces, aquí vamos a hacer un paréntesis bien importante con los pitagóricos y la relación que tiene con la masonería, aunque después lo vamos a desarrollar un poquito más extenso. Voy a hacer hincapié en lo que dice Jorge Adón, de que los discípulos de la escuela pitagórica eran llamados oyentes y se sometían a un extenso periodo de noviciado, se les conocía como aprendices y observaban un silencio absoluto. Pasaban por un tiempo de purificación, se les preparaba para recibir la iluminación y hasta entonces se les permitía hablar. Entonces, en el primer grado de la masonería, el aprendiz en todo el grado está con un voto de silencio absoluto. No sabe hablar. En el mismo grado se dice eso. No sabe hablar. Medio balbucea, pero tiene un voto de silencio. Entonces, la obligación, porque está obligado por juramento, la obligación del aprendiz en todo el grado, primero en la masonería, es guardar silencio. No tiene derecho a hacer preguntas en logias, no tiene derecho a hablar. Obviamente no tiene derecho a votar, no tiene derecho alguno. El único derecho que tiene es a escuchar la enseñanza de los maestros. Y aquí es donde hago una crítica bien fuerte, porque este es un caso muy arraigado en Latinoamérica, donde los que terminan dando la enseñanza en logia son los aprendices, a causa de maestros perezosos e inconscientes y también ignorantes del rito, de la ceremonia y de la tradición. ¿Cómo es posible que el aprendiz lo pongan a hacer trazados en primer grado si el aprendiz es mudo? No sabe hablar, lo único que sabe es escuchar, tiene un voto de silencio. Los que deberían de estar dando la enseñanza y los que deberían de estar enfocados en que los aprendices aprendan son los maestros. Pero como son víctimas de su propio ego, tienen a los aprendices en tareas que estos no deberían de estar realizando. No les permiten disfrutar el grado, no los forman correctamente y lo que es peor, un aprendiz mal formado va a llegar a constituir un maestro mal formado también. Son cosas que hay que ponerle mucho cuidado. Ok, miremos entonces las similitudes entre la escuela pitagórica y la masonería. Uno, búsqueda de la sabiduría y el conocimiento. Tanto la escuela pitagórica como la masonería tienen una orientación hacia la búsqueda de la sabiduría y el conocimiento. Los pitagóricos se enfocaban en el estudio de las matemáticas, la música y la filosofía y creían que estas disciplinas conducían al conocimiento profundo de la realidad. De manera similar, la masonería enfatiza el valor del estudio y el aprendizaje continuo, promoviendo la búsqueda de conocimiento filosófico, moral y simbólico. Dos, ética y moralidad. Tanto la escuela pitagórica como la masonería ponen énfasis en la ética y la moralidad en la vida diaria. Los pitagóricos consideraban que la virtud era fundamental para alcanzar la armonía y la conexión con lo divino. De manera similar, la masonería enseña y promueve la práctica de principios éticos y morales como la honestidad, la justicia, la fraternidad y el servicio desinteresado. 3. Iniciación y progreso gradual. Tanto la escuela pitagórica como la masonería tenían un sistema de iniciación y un progreso gradual en su respectiva tradición. En la escuela pitagórica, los estudiantes pasaban por diferentes etapas de iniciación y se les otorgaba conocimientos y enseñanzas adicionales a medida que avanzaban en su camino. De manera similar, la masonería tiene un sistema de grados y rituales de iniciación en los que los miembros van progresando a medida que adquieren un mayor entendimiento y experiencia en la filosofía y los valores masónicos.
4. Uso de símbolos y rituales. Tanto la escuela pitagórica como la masonería empleaban símbolos y rituales en sus prácticas. Los pitagóricos utilizaban símbolos geométricos y musicales para representar conceptos filosóficos y matemáticos, mientras que la masonería tiene su propio sistema de símbolos y rituales que transmiten enseñanzas morales y filosóficas. Hablemos brevemente algo que es la similitud está presente tanto en la escuela pitagórica como en la masonería, es el voto de silencio de los aprendices. Entonces, dentro de la escuela pitagórica, el voto de silencio era una práctica importante para los aprendices. Se dice que los discípulos de Pitágoras debían mantener un periodo prolongado de silencio, conocido como acusmata, durante los primeros años de su aprendizaje. El voto de silencio tenía varios propósitos en la escuela pitagórica. En primer lugar, se consideraba una forma de purificación y disciplina personal. Al abstenerse de hablar, los aprendices debían aprender a controlar su lengua y a observar su pensamiento. Se creía que esto ayudaba a desarrollar el autocontrol, la reflexión interna y la atención plena. Además, el voto de silencio permitía a los aprendices escuchar y aprender de sus maestros y compañeros de manera más efectiva. Al callarse fomentaba la escucha activa y la absorción profunda de la enseñanza. También se creía que el silencio promovía la humildad y el respeto hacia los maestros y la sabiduría que impartían. El voto de silencio también tenía un carácter simbólico y místico en la escuela pitagórica. Se creía que al mantener silencio los aprendices se conectaban con la dimensión interior y espiritual de su ser. El silencio se consideraba un medio para acceder a la sabiduría divina y a una comprensión más profunda de la realidad. Es importante tener en cuenta que la información exacta sobre las prácticas y enseñanzas de la escuela pitagórica es limitada, ya que los pitagóricos guardaban gran parte de su conocimiento y rituales en secreto. Gran parte de lo que se conoce sobre la escuela se ha transmitido a través de fuentes secundarias y relatos posteriores. En resumen, el voto de silencio en la escuela pitagórica era una práctica que buscaba fomentar la disciplina, la escucha atenta, la purificación personal y la conexión con lo divino. A través del silencio, los aprendices se esforzaban por desarrollar virtudes como el autocontrol, la humildad y la contemplación. Bien, hablemos acerca de la escuela platónica. La escuela platónica, también conocida como la Academia de Platón, fue una de las escuelas filosóficas más influyentes de la antigua Grecia y del occidente helenístico. Fue fundada por el filósofo griego Platón en el año 387 en Atenas y existió durante varios siglos. Platón fue discípulo de Sócrates y se convirtió en uno de los filósofos más importantes de la historia. En la academia, Platón enseñó y compartió sus ideas filosóficas con sus seguidores. La academia no solo era un lugar de enseñanza, sino también un centro de investigación y discusión filosófica. La filosofía de Platón se centra en la idea de que el mundo sensible que percibimos a través de los sentidos es solo una sombra o imitación imperfecta del mundo de las ideas o formas eternas y perfectas. Según Platón, las ideas son realidades trascendentales y universales que existen independientemente de nuestra experiencia individual. Estas ideas son la base y el fundamento de la realidad y el objetivo del filósofo es alcanzar el conocimiento de estas ideas a través de la razón y la contemplación. La Academia de Platón fue un lugar donde se discutían diversos temas filosóficos como la teoría del conocimiento, la ética, la política y la metafísica. Además, se le daba importancia a la formación integral del individuo, incluyendo el estudio de la música, las matemáticas y la gimnasia. Después de la muerte de Platón, la academia continuó bajo la dirección de sus sucesores, quienes aportaron sus propias ideas y enfoques. Algunos de los discípulos más destacados de Platón fueron Aristóteles, quien luego fundaría su propia escuela filosófica, y Euclides, el famoso matemático. La influencia de la escuela platónica se extendió mucho más allá de la antigua Grecia. Sus enseñanzas y métodos filosóficos influyeron en el pensamiento occidental durante siglos y muchos filósofos y académicos posteriores se inspiraron en la tradición platónica.
La escuela platónica fue un importante centro intelectual y un punto de referencia para el desarrollo de la filosofía occidental. Su enfoque en la razón, el diálogo y la búsqueda del conocimiento y la verdad ha dejado una huella duradera en la historia del pensamiento filosófico. Bien, miremos entonces las similitudes entre la escuela platónica con la masonería. Uno, búsqueda del conocimiento y la verdad. Tanto la escuela platónica como la masonería tienen un enfoque en la búsqueda del conocimiento y la verdad. En la filosofía platónica se enfatiza la importancia de alcanzar el conocimiento de las ideas y la realidad última más allá del mundo sensible. De manera similar, la masonería promueve el estudio, la investigación y la búsqueda de la verdad a través del estudio de la filosofía, la ética y los principios morales. 2. El ideal de la perfección. Tanto la escuela platónica como la masonería buscan la perfección y el mejoramiento personal. En la filosofía platónica, se busca alcanzar la perfección moral y espiritual a través de la contemplación de las ideas y la práctica de las virtudes. De manera similar, la masonería busca el perfeccionamiento moral y espiritual del individuo a través de la reflexión, la introspección y la práctica de principios éticos. 3. Simbolismo. Tanto la escuela platónica como la masonería utilizan el simbolismo en sus enseñanzas y prácticas. La filosofía platónica utiliza alegorías y símbolos para transmitir conceptos filosóficos profundos, como la alegoría de la caverna o el mito del carro alado. De manera similar, la masonería emplea un rico simbolismo en sus rituales, ceremonias y enseñanzas para transmitir lecciones morales, éticas, filosóficas y místicas. 4. Ética y moralidad. Tanto la escuela platónica como la masonería enfatizan la importancia de la ética y la moralidad en la vida diaria. La filosofía platónica aboga por la práctica de la justicia, la moderación, la sabiduría y otras virtudes para alcanzar la excelencia moral. De manera similar, la masonería promueve principios éticos como la honestidad, la fraternidad, la tolerancia y la búsqueda del bien común. Bien, a continuación vamos ya con la última de las escuelas que propone el doctor Jorge Adón. Obviamente son más escuelas, es un estudio muy profundo, muy serio, pero podríamos decir que estas son las más importantes y vamos a ver a continuación lo que es la escuela ecléctica o alejandrina. La escuela ecléctica o alejandrina fue una escuela filosófica que surgió en la ciudad de Alejandría en el periodo helenístico de la antigua Grecia. La escuela se caracterizó por su enfoque en la síntesis y la combinación de diferentes corrientes filosóficas y culturales, buscando crear un sistema unificado de conocimiento. La escuela ecléctica se desarrolló aproximadamente desde el siglo III a.C. hasta el siglo VI después de Cristo. Su objetivo principal era reconciliar y armonizar las enseñanzas de diversas tradiciones filosóficas y religiosas, incluyendo el platonismo, el aristotelismo, el estoicismo y el neoplatonismo. Vea, pongan atención a esto, es bien importante, de que la escuela ecléctica busca reconciliar y armonizar y menciona diferentes enseñanzas y tradiciones. La vamos a repetir otra vez. Platonismo, aristotelismo, estoicismo, neoplatonismo, todas estas están contenidas en la masonería y todas y cada una de ellas merecen un tiempo de estudio y consideración personal para que la enseñanza masónica en realidad cobre sentido y se pueda entender el rico simbolismo de la tradición. Ahora, los filósofos eclécticos consideraban que cada escuela tenía algo valioso que aportar y buscaban encontrar puntos en común entre ellas. Uno de los filósofos más destacados de la escuela ecléctica fue Filón de Alejandría, quien intentó combinar la filosofía griega con la tradición judía. Filón interpretó las enseñanzas de la Torá desde una perspectiva filosófica y argumentó que el pensamiento judío y griego eran compatibles y complementarios. La escuela ecléctica
también tuvo un papel importante en la difusión y la preservación del conocimiento. La Biblioteca de Alejandría, fundada en el siglo III a.C., era un centro de investigación y estudio que albergaba una vasta colección de textos filosóficos, científicos y literarios de diversas tradiciones. Esto permitió a los filósofos eclécticos tener acceso a una amplia gama de conocimientos y enriquecer su enfoque filosófico. A medida que el cristianismo se expandió en el Imperio Romano, la escuela ecléctica comenzó a declinar, ya que fue eclipsada por la influencia y la autoridad de la Iglesia cristiana. Sin embargo, algunas de las ideas y métodos eclécticos fueron asimilados por los filósofos neoplatónicos, que continuaron la tradición de síntesis y combinación de diferentes corrientes filosóficas. La escuela ecléctica dejó un legado importante al resaltar la importancia de la síntesis y la integración de ideas filosóficas y religiosas diversas. Su enfoque en la búsqueda de la verdad y la armonía a través del diálogo y la reconciliación continúa siendo relevante en el estudio y la práctica de la filosofía. Vamos a mencionar, bien importante, las frases de la escuela ecléctica, ¿verdad? Permítanme revisar un momentito. Esta frase se encontraba en la entrada del templo, que decía: nadie entra aquí si no sabe geometría. Entonces la frase en sí es atribuida a Platón y refleja la importancia de la escuela que la escuela platónica otorgaba al estudio de las matemáticas, en particular a la geometría. Sí, esto es de la escuela platónica. Yo estoy mencionando como que fuera de la escuela ecléctica, pero esto es de la escuela platónica, perdón. Nadie entra aquí si no sabe geometría. Se encontraba grabada en la entrada de la Academia de Platón en Atenas. Entonces, en el contexto de la escuela platónica, el estudio de la geometría no se entendía únicamente en su sentido literal, sino que tenía un significado más profundo y simbólico. La geometría era considerada como una disciplina que permitía a los estudiantes desarrollar habilidades lógicas y racionales, así como cultivar la capacidad de razonar y comprender las verdades abstractas. Entonces, paréntesis bien importante que había olvidado mencionar cuando pasamos por lo que es la escuela platónica, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces la similitud entre la escuela ecléctica y la masonería. 1. Integración de diferentes corrientes filosóficas. Tanto la escuela ecléctica como la masonería adoptan un enfoque de integración de diferentes corrientes filosóficas y espirituales. La escuela ecléctica, que floreció en la antigua Grecia, buscaba seleccionar y combinar las mejores ideas y enseñanzas de diversas tradiciones filosóficas para formar una visión más completa y coherente del mundo. De manera similar, la masonería se considera una sociedad fraternal y filosófica que acoge a personas de diferentes creencias religiosas y filosóficas, promoviendo la búsqueda común de la verdad y el conocimiento personal. 2. Énfasis en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Tanto la escuela ecléctica como la masonería enfatizan la búsqueda del conocimiento y la sabiduría como un camino hacia el crecimiento personal y el desarrollo espiritual. Ambas tradiciones promueven el estudio, la reflexión y la exploración de diversas fuentes de sabiduría y conocimiento. 3. Enseñanzas simbólicas. Tanto la escuela ecléctica como la masonería utilizan simbolismo de sus enseñanzas. La escuela ecléctica empleaba símbolos y metáforas para representar conceptos filosóficos complejos y abstractos, mientras que la masonería utiliza un sistema de símbolos y rituales en sus logias para transmitir enseñanzas morales, filosóficas y místicas. 4. Ética y moralidad. Tanto la escuela ecléctica como la masonería promueven la importancia de la ética y la moralidad en la vida diaria.
Ambas tradiciones instan a sus seguidores a cultivar virtudes como la honestidad, la justicia, la fraternidad y el servicio desinteresado hacia los demás. Entonces, esas son las escuelas, las instituciones secretas que menciona Jorge Adón en, en este capítulo de lo que es la historia de la masonería. Y a este punto conviene, a manera de reflexión, preguntarse si todas las características de esta escuela, junto con las similitudes que tiene con la masonería, si todas estas cosas se están poniendo en práctica en el día de hoy. Si no se están poniendo en práctica, entonces la masonería está perdiendo su principio ecléctico y el masón está perdiéndose de una gran oportunidad de conocer toda esta enseñanza universal y se está perdiendo la oportunidad de tener ese choque cultural que le va a ayudar a expandir su mente y su horizonte, encaminándose hacia una nueva senda de sabiduría. Entonces, usted que me escucha, dedíquese a estudiar qué fue lo que promovieron, qué fue lo que enseñaron todas estas escuelas y le prometo que va a tener una nueva visión de los símbolos y de las alegorías de la masonería. Entonces, como había mencionado al inicio del programa, hasta aquí vamos a dejar el capítulo número 2. Todavía continúa. Lo estamos dejando hasta el numeral número 15. Y el capítulo 2 contiene exactamente, vamos a revisar, contiene 31 numerales. Lo estamos dejando hasta el capítulo 15. Entonces, revisando aquí someramente, para futuros episodios estaríamos estudiando lo que es la iglesia gnóstica, la cábala y la alquimia, una breve historia de los templarios. Estaríamos hablando también acerca de las cruzadas. Estaríamos hablando acerca también de la escuela de Rosacruz y del personaje mítico de Christian Rosenkrautz o Cristiano Rosacruz. Estaríamos hablando también acerca del ropaje vasto de la institución masónica, que estamos apenas visualizando un cuerpo grosero de su espíritu. Estaríamos revisando también la verdadera masonería y su historia, contestando preguntas filosóficas como ¿de dónde venimos? ¿Por qué existo? Estaríamos revisando historia de la masonería mística, entre otros temas, siempre dentro de la historia de la masonería. Su historia es rica, este capítulo es bastante amplio, es bastante profundo, lo vamos a dejar hasta aquí para no sobrecargarlo, creo que ya se sobrecargó lo suficiente. Ya casi 2 horas del episodio. Les agradezco a todos su tiempo, su paciencia y espero de que estas disertaciones les puedan ayudar a tener una mejor comprensión acerca de la historia externa e interna de la orden masónica. Se despide de todos ustedes fraternalmente, Frater Catus, con mis mejores deseos de paz inverencial hacia todos ustedes. Buenas noches y buenos días.